La serenidad no nace de la calma aparente, sino de un fuego que alguna vez ardió demasiado. Porque detrás de cada vida, de cada civilización, hubo siempre una tensión secreta. El deseo que impulsa y el respeto que contiene. ¿Dónde se encuentra ese punto medio? ¿Y qué precio pagamos cuando lo olvidamos? Desde los primeros pasos de la humanidad, esta lucha ha acompañado a cada generación. El deseo de conquistar, poseer y avanzar siempre se enfrentó al respeto por los límites, por los otros y por la naturaleza. En esa batalla silenciosa se escribieron las páginas más luminosas y también las más oscuras de nuestra historia. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates plantearon que el verdadero poder no era hacer lo que uno quiere, sino aprender a desear lo correcto. Allí nació una idea eterna: la libertad no es exceso, sino equilibrio. Siglos después, Alejandro Magno conquistaría medio mundo, movido por un deseo inquebrantable de grandeza. Y sin embargo, al morir joven, dejó tras de sí un imperio dividido. Su legado abre una pregunta inquietante: ¿la ambición lo elevó o lo condenó? Mientras tanto, en Oriente, Buda enseñaba la vía media. Ni indulgencia sin freno, ni negación absoluta. La serenidad, decía, florece en la justa medida. Allí, el respeto por la vida y por uno mismo se convirtió en un faro que iluminó a millones de buscadores de paz. La Edad Media en Occidente impuso un respeto rígido, confundido con obediencia ciega. El deseo era pecado, el silencio, virtud. Pero la calma que nace del miedo jamás puede ser verdadera serenidad. El Renacimiento rompió esas cadenas. El deseo de crear se convirtió en arte. Leonardo y Miguel Ángel demostraron que la pasión, cuando respeta la armonía, se transforma en belleza inmortal. Pero la revolución industrial recordó al mundo lo que ocurre cuando el deseo se desborda. Ciudades grises, aire envenenado, obreros exhaustos. El respeto por el ser humano y por la naturaleza quedó relegado, y la factura llegó con dolor. El siglo XX trajo guerras que arrasaron naciones enteras. El deseo de poder, sin freno ni respeto, dejó millones de vidas en cenizas. Y sin embargo, de esa oscuridad nació un nuevo anhelo: paz, cooperación, derechos humanos. Hoy, en un mundo hiperconectado, la batalla continúa. Publicidad, redes, consumo, todo alimenta un deseo sin descanso. Pero, ¿qué ocurre con el respeto? ¿Dónde queda el cuidado del cuerpo, del otro, de la tierra que habitamos? Y así, la historia nos advierte algo. Quien solo sigue al deseo, se pierde. Quien solo obedece al respeto, se apaga. La verdadera serenidad está en aprender a caminar entre ambos. Como una sola decisión puede cambiar no solo una vida, sino el rumbo de toda una generación. Si esta reflexión te inspiró, suscríbete y dale like para no perderte lo que viene. El viaje apenas comienza. El equilibrio entre deseo y respeto no es un concepto abstracto. Es una brújula silenciosa que guía cada decisión. Desde las grandes civilizaciones hasta la vida cotidiana. Este dilema ha moldeado destinos enteros. Pero, ¿qué sucede cuando una elección individual cambia el rumbo de todos? Roma, siglo I. El deseo de expansión convirtió a un pequeño pueblo en un imperio invencible. Pero su fuerza no duró para siempre. Cuando el respeto por la justicia, la ética y la vida humana se perdió, Roma comenzó a fracturarse desde dentro. Séneca y Marco Aurelio enseñaban que la serenidad no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo uno responde dentro. El deseo debía ser gobernado por la razón. El respeto era el arte de aceptar el orden natural del universo. Cada civilización que olvidó esa balanza terminó cayendo. Y cada individuo que la descuidó, terminó perdiendo su paz interior. La historia se repite, porque el conflicto no está en los ejércitos ni en los palacios, sino en el corazón humano. La Edad Media, donde monjes y sabios encontraron serenidad en la contemplación. En sus claustros entendieron que el deseo podía ser un ruido ensordecedor y que el respeto al silencio y a lo esencial podía abrir una claridad insospechada. Pero también allí, los excesos de poder mostraron otra cara. Reyes y papas ambicionaban territorios y riquezas,
olvidando que el respeto es la base de toda autoridad verdadera. El eco de esas ambiciones aún resuena en nuestra memoria histórica. Siglo XVIII. La Ilustración enciende una chispa distinta, el deseo de libertad, de conocimiento, de romper cadenas. Por primera vez, millones comprendieron que el respeto debía ser mutuo, entre individuos, entre ideas, entre pueblos. Nacía la semilla de los derechos humanos. El deseo puede ser fuerza creadora, siempre que no se olvide del respeto que lo equilibra. El respeto puede ser freno necesario, siempre que no asfixie el deseo que impulsa. Ambos son polos opuestos, y complementarios. La persona actual, frente a decisiones simples. Comer lo que quiere o lo que su cuerpo necesita. Trabajar sin descanso o respetar su tiempo de reposo. Decisiones pequeñas que esconden el mismo dilema eterno de emperadores y filósofos. ¿Qué pasaría si en este preciso momento alguien descubriera la manera práctica de equilibrar ambos impulsos? ¿Cómo cambiaría la salud, la mente, incluso la convivencia entre pueblos? El secreto del equilibrio no está en elegir un lado, sino en aprender a unirlos en cada paso. La historia de quienes lograron transformar sus crisis más profundas en serenidad duradera. Si quieres descubrir cómo el dolor puede convertirse en equilibrio, suscríbete y dale like. Lo mejor aún está por llegar. Cada transformación humana nace de una crisis. Y es allí, en medio del dolor, donde el deseo y el respeto se ponen a prueba. Algunos caen en el exceso, otros en la resignación. Pero unos pocos logran convertir la tormenta en serenidad. ¿Cómo lo hicieron? En el siglo XVII. Durante las guerras de religión en Europa, pueblos enteros ardían en nombre de la fe. El deseo de imponer creencias chocaba con la falta de respeto a la vida del otro. Millones murieron sin haber entendido que la espiritualidad no necesita violencia. En medio de ese caos, surgieron pensadores que buscaron nuevas rutas. Baruch Spinoza propuso que la libertad auténtica no estaba en obedecer ciegamente ni en desear sin medida, sino en comprender el orden natural y respetarlo. Su filosofía le valió persecución, pero también abrió una senda hacia la tolerancia. Cada época tuvo visionarios que, en lugar de dejarse arrastrar por el conflicto, encontraron serenidad en medio de él. Ellos demostraron que el equilibrio no es ausencia de crisis, sino la capacidad de no quebrarse en medio de ella. En el Japón feudal, los samuráis vivían entre el filo del deseo de victoria y el respeto absoluto por el código del honor. Su serenidad no estaba en evitar la batalla, sino en entrar a ella con una mente en calma, lista para aceptar la vida o la muerte con dignidad. En este principio del camino medio reaparece en culturas distintas, como si la humanidad entera compartiera la misma intuición. Cuando el deseo se modera con respeto, el resultado es fortaleza. Cuando el respeto se ilumina con deseo, el resultado es propósito. El siglo XX trajo otro ejemplo, Gandhi. En una India sometida al poder colonial, su pueblo deseaba libertad. Pero en lugar de desatar odio, Gandhi enseñó respeto incluso al adversario. Su serenidad era un arma más poderosa que cualquier ejército. Y cambió el rumbo de una nación. Si un solo hombre pudo mover imperios con serenidad, ¿qué podría lograr cada persona en su vida diaria aplicando esa misma ley? La pregunta queda flotando, como un eco que aún no se responde. Una persona atrapada en deudas, presiones y miedos enfrenta la misma elección: dejar que el deseo lo empuje al agotamiento, o que el respeto por su paz interior lo guíe hacia decisiones más sabias. El escenario histórico cambia, pero el dilema sigue siendo idéntico. La crisis no es un enemigo, es un espejo. En ella se revela si hemos aprendido a equilibrar o si seguimos esclavos de los extremos. Y cada generación debe volver a mirar su reflejo. Las crisis son el crisol donde se forja la serenidad. Pero, ¿qué ocurre cuando el propio progreso, el mayor sueño de la humanidad, se convierte en su mayor peligro? El próximo episodio revelará cómo el deseo de avanzar sin medida puso en riesgo la esencia misma de la vida en la Tierra. Si esta historia te resonó, suscríbete y dale like. Acompáñame, donde descubriremos el precio oculto del progreso. El progreso prometió bienestar, abundancia y un futuro brillante.
Pero bajo esa promesa, escondía una trampa silenciosa. El deseo de avanzar sin medida. Cuando no respeta los límites de la naturaleza, se convierte en una fuerza que destruye lo mismo que quiso construir. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En el siglo XIX. La revolución industrial marca un antes y un después. Fábricas humeantes, ciudades abarrotadas, máquinas que transforman la vida cotidiana. El deseo de crecimiento parecía imparable. Pero mientras los engranajes giraban, la dignidad humana se apagaba. Jornadas interminables, niños trabajando en minas, familias enteras respirando aire envenenado. El respeto por la vida quedó relegado al último rincón. El precio del progreso comenzó a cobrarse demasiado pronto. El siglo XX intensificó esa vorágine. El deseo de producir más y más convirtió al planeta en un tablero de consumo masivo. Aviones, autos, fábricas, todo parecía un triunfo. Pero bajo la superficie, los ríos se contaminaban y los bosques desaparecían. El ser humano, en su ansia de dominar, olvidó que no es dueño de la tierra, sino parte de ella. El respeto por la naturaleza no era una opción romántica, era la condición para sobrevivir. Aparecen las guerras mundiales. Tanques y bombas fabricados en serie. La misma tecnología que prometía progreso se convirtió en instrumento de destrucción. El deseo de poder mostró su rostro más oscuro, dejando cicatrices imborrables en la memoria del siglo. Después de tanta devastación, surgieron voces que advirtieron sobre el límite. Rachel Carson con su obra Primavera Silenciosa en los años 60 denunció los efectos de los pesticidas en la naturaleza. Fue un llamado de respeto en medio del ruido del deseo de crecimiento. El mundo entero empezó a escuchar. Naciones comenzaron a firmar acuerdos ambientales, científicos alzaron su voz, movimientos sociales reclamaron equilibrio. Era la señal de que la balanza podía volver a ajustarse, aunque aún con dificultad. Cada ser humano repite esa misma historia en su propia vida. Correr detrás del éxito sin respetar el cuerpo, perseguir metas sin cuidar los vínculos, trabajar sin pausa olvidando la salud. El progreso exterior se convierte en derrota interior. ¿Es posible avanzar sin destruir? ¿Crecer sin perder serenidad? El dilema no está resuelto, pero la respuesta se esconde en quienes aprendieron a transformar su manera de vivir. El progreso sin respeto amenaza la esencia de la vida. Pero en medio de este escenario, han surgido guías silenciosas. Filosofías y prácticas capaces de devolver el equilibrio perdido. Descubrirás cómo la sabiduría ancestral vuelve a mostrarnos el camino hacia la serenidad. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete y dale like. El viaje continúa, y lo mejor está por venir. Cuando el ruido del progreso parecía ensordecer al mundo, una voz antigua comenzó a resonar con más fuerza. La humanidad, perdida entre máquinas y ciudades, volvió su mirada hacia la sabiduría ancestral. Y descubrió que el equilibrio siempre había estado allí, esperando ser recordado. Civilizaciones que, mucho antes de la industrialización, comprendieron algo esencial, que el deseo de crecer debía estar enraizado en el respeto a la tierra. Para ellos, el agua, el fuego, el viento y la tierra no eran recursos, sino parientes sagrados. En América prehispánica, culturas como los mayas y los mexicas ofrecían rituales para agradecer la cosecha. No porque fueran supersticiosos, sino porque entendían que la abundancia nacía del equilibrio con la naturaleza. Su deseo de prosperidad estaba sostenido por un profundo respeto a los ciclos del universo. En África, donde la sabiduría de las tribus enseñaba la Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. El deseo individual no tenía sentido si no respetaba al clan, a la comunidad. Serenidad era vivir sabiendo que cada acción repercute en el todo. En Asia, el taoísmo enseñó la danza de los opuestos, el yin y el yang. Deseo y respeto no eran enemigos, sino complementos que se equilibran en un ciclo eterno. Lao Tse decía, el que sabe contentarse, es rico. Un recordatorio de que la serenidad surge de aceptar la medida justa. En la India, donde el yoga y la meditación no eran gimnasia moderna, sino caminos espirituales. El deseo de unión con lo divino se equilibraba con el respeto al cuerpo,
la mente y la respiración. Cada postura, cada silencio, era un acto de atención plena. Lo que las civilizaciones ancestrales practicaban como parte de su cultura, hoy lo redescubrimos como necesidad urgente. Mindfulness, ecología, alimentación consciente, nuevas palabras para una sabiduría muy antigua. La serenidad no está en negar el deseo, ni en imponer respeto como una carga. Está en recordarnos que ambos son parte de una misma danza. Como el día y la noche, como el mar que avanza y retrocede. No basta con admirar el pasado. El verdadero reto es integrar esa sabiduría en la vida diaria. En cómo comemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. La serenidad no llega por leerla en un libro, llega al practicarla en cada instante. ¿Qué pasaría si millones de personas decidieran aplicar estas enseñanzas en lo cotidiano? ¿Podría la humanidad entera recuperar el equilibrio perdido? El misterio queda abierto, como una invitación a reflexionar. La sabiduría ancestral nos ofrece un mapa. Pero todo mapa necesita viajeros que se atrevan a caminar. Descubrirás cómo la ciencia moderna, lejos de contradecir estas enseñanzas, comienza a confirmarlas con números y evidencias. Si te inspiró, suscríbete y dale like. La unión entre lo ancestral y lo moderno está a punto de revelarse. Durante siglos, la sabiduría ancestral habló de equilibrio. Hoy, la ciencia moderna comienza a confirmar esas intuiciones con datos, experimentos y descubrimientos que nos revelan una verdad contundente. El deseo y el respeto no son solo valores filosóficos. Son fuerzas medibles que transforman el cuerpo y la mente. Estudios recientes en neurociencia muestran que el deseo activa los circuitos de recompensa en el cerebro. Dopamina, la molécula de la motivación, enciende la búsqueda constante de más. Sin embargo, cuando este impulso no se regula, conduce a la adicción, al vacío y a la ansiedad. El respeto, por otro lado, activa otro sistema, la corteza prefrontal, encargada del autocontrol, de la toma de decisiones conscientes. Es el espacio del cerebro donde no reaccionamos por impulso, sino donde elegimos con calma. Allí, la serenidad encuentra sus raíces biológicas. La ciencia confirma lo que los sabios intuían. El deseo es energía vital, necesaria para avanzar. El respeto es el freno justo, necesario para dirigir esa energía sin destruirnos. Cuando ambos se equilibran, el cerebro experimenta un estado de coherencia y bienestar. Investigaciones de Harvard demuestran que la práctica de la meditación reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Quienes respetan espacios de silencio, aún en medio de la vida moderna, fortalecen su serenidad interna y aumentan su capacidad de resiliencia. El cuerpo humano está compuesto en más de un 60% de agua. Y cada célula necesita equilibrio entre recibir y soltar, entre deseo de energía y respeto por el descanso. Hasta en lo más pequeño, la vida es equilibrio. La psicología positiva aporta otra clave: los seres humanos más felices no son los que persiguen deseos sin límite, ni los que reprimen todo impulso. Son los que alinean sus deseos con sus valores, es decir, con un respeto profundo hacia sí mismos y hacia los demás. Recuerda que incluso en la economía moderna se estudia este dilema. El consumo desenfrenado ha mostrado su precio: crisis financieras, desigualdad, agotamiento ambiental. Y, al mismo tiempo, movimientos de consumo responsable y sostenibilidad surgen como un acto de respeto colectivo. El mismo patrón se repite en el individuo y en la humanidad. El equilibrio entre deseo y respeto es una ley universal. Negarla trae caos. Practicarla abre la puerta a la serenidad. Y si la verdadera evolución humana no fuera conquistar más territorios, ni crear más máquinas, sino aprender a vivir en equilibrio con uno mismo y con el mundo? La ciencia nos confirma lo que el alma ya sabía. Pero hay un nivel aún más profundo. La experiencia personal. Descubriremos cómo cada crisis íntima, cada decisión diaria, se convierte en el escenario donde el equilibrio puede nacer o perderse. Si esta reflexión te resonó, suscríbete y dale like. El viaje hacia la serenidad continúa, ahora dentro de ti. La historia de la humanidad se refleja en la vida de cada persona.
Las grandes batallas entre deseo y respeto no solo sucedieron en imperios o revoluciones. También se libran en lo cotidiano, en decisiones simples que parecen invisibles, pero que definen la serenidad o el tormento de una vida entera. Una persona despierta y ya enfrenta el dilema, quedarse unos minutos más en la cama o levantarse para cuidar su cuerpo. El deseo de comodidad contra el respeto por la disciplina. Una elección mínima, pero cargada de consecuencias. Durante el día, el dilema regresa en la comida. Comer lo que más apetece o lo que más nutre. Una batalla entre la gratificación inmediata y el respeto a largo plazo por la salud. Así se construyen o se destruyen los cimientos de la serenidad. Las relaciones humanas. El deseo de tener razón, de imponerse en una discusión, frente al respeto por escuchar y comprender. Allí, la serenidad se juega en segundos, y cada elección puede unir o fracturar vínculos profundos. Trabajar hasta el agotamiento por ambición desmedida, o respetar los límites del cuerpo y la mente. No es el éxito lo que destruye, sino olvidar que todo avance necesita descanso. En era digital. El deseo de atención nos empuja a revisar notificaciones, likes y mensajes sin descanso. Pero el respeto al silencio, al tiempo sin pantallas, se convierte en un acto de rebeldía que devuelve claridad mental. Ante un fracaso o una despedida, el deseo de escapar del dolor puede volverse insoportable. Pero el respeto por el proceso de duelo, por sentir y aprender, es lo que transforma la herida en fortaleza. Quienes alcanzan serenidad no son los que nunca cayeron, sino los que aprendieron a caer con respeto hacia sí mismos. Allí, el deseo de levantarse se une con la aceptación de que el proceso lleva tiempo. ¿Y si cada decisión cotidiana es en realidad un entrenamiento? Un ensayo para aprender el arte del equilibrio en lo más pequeño, antes de enfrentarlo en lo más grande. En cada elección hay una oportunidad de escribir serenidad o ansiedad. El equilibrio no llega de golpe, se teje con miles de hilos invisibles de decisiones diarias. Las batallas más grandes se libran en lo más pequeño. Pero, ¿qué ocurre cuando no es una sola persona, sino una sociedad entera la que pierde el equilibrio? Descubriremos cómo el deseo y el respeto, a nivel colectivo, deciden el destino de pueblos enteros. Si este episodio te inspiró, suscríbete y dale like. Revela cómo lo personal y lo colectivo se entrelazan en la historia humana. El equilibrio no solo define la vida de una persona, define también el rumbo de pueblos enteros. La historia de la humanidad es un espejo claro. Cuando el deseo desbordado se impone al respeto, las civilizaciones florecen rápido, pero también caen con estrépito. En Roma, el deseo de conquista la llevó a ser imperio, pero la falta de respeto a sus propios límites internos la condujo al colapso. El exceso sin equilibrio convirtió la grandeza en ruinas. En Grecia, el deseo de sabiduría creó filosofía, ciencia y arte, pero cuando el respeto por la unidad se quebró, las polis se enfrentaron entre sí, perdiendo la serenidad que alguna vez la sostuvo. En el Oriente, China, a lo largo de siglos, osciló entre dinastías que crecían en armonía y otras que caían por la ambición desbordada. El equilibrio entre deseo de poder y respeto por la tradición marcaba el ritmo de cada ascenso y cada caída. En América precolombina, civilizaciones como los mayas y aztecas se expandieron gracias al deseo de dominio, pero olvidaron que toda grandeza necesita respeto por la naturaleza y por sus propios pueblos. El desequilibrio los llevó a fracturas internas que facilitaron su caída. En el siglo XX, el deseo de poder desencadenó guerras mundiales. Y, sin embargo, fue el respeto a la dignidad humana lo que permitió reconstruir naciones, levantar tratados de paz y sembrar nuevas esperanzas. El deseo impulsa el progreso tecnológico, la exploración espacial, la innovación médica. Pero el respeto recuerda que cada avance debe estar al servicio de la vida, no en contra de ella. Hoy vivimos en un planeta que clama equilibrio. El deseo de consumir ha llevado a la sobreexplotación, y el respeto por la tierra se convierte en la única vía para garantizar serenidad a las generaciones futuras. El destino de las sociedades no se define solo en parlamentos o guerras, sino en la suma de millones de pequeñas decisiones, donde cada individuo escoge entre desear sin límite
¿O respetar lo esencial? ¿Puede la humanidad aprender a equilibrar su deseo de progreso con el respeto por la vida, antes de que sea demasiado tarde? La historia nos enseña que sin equilibrio, todo lo que se construye termina cayendo. Pero aún queda una esperanza. La posibilidad de un renacimiento interior. Descubriremos cómo cada persona, en medio de este mundo agitado, puede despertar un equilibrio profundo que transforme su vida. Si esta reflexión te inspiró, suscríbete y dale like. El viaje continúa, y lo más importante está por llegar. El mundo parece gritar caos. Pero la serenidad no se encuentra afuera, sino en un renacimiento interior. Cada ser humano guarda dentro de sí la llave del equilibrio, aunque a menudo lo olvide. Dentro de cada persona hay dos fuerzas. El fuego del deseo, que arde con intensidad. Y el río del respeto, que fluye con calma. Cuando ambos se encuentran, nace la armonía. El renacimiento interior no ocurre en un instante mágico, sino en prácticas cotidianas. Respirar con conciencia. Agradecer antes de dormir. Elegir palabras que construyen en lugar de destruir. Son actos simples que despiertan serenidad. No importa la religión ni la cultura. Todas enseñaron lo mismo. El equilibrio es el camino hacia la plenitud. El deseo sin respeto es destrucción. El respeto sin deseo es quietud estéril. Juntos forman el arte de vivir. Cierra los ojos. Recuerda la última vez que te dejaste llevar solo por el deseo. ¿A dónde te condujo? Ahora recuerda la última vez que elegiste con respeto. ¿Cómo se sintió tu corazón? El renacimiento interior comienza con estas preguntas. Porque nos devuelven el poder de decidir. ¿Qué voz queremos escuchar dentro de nosotros? Personas que logran transformar su vida no lo hicieron con grandes discursos, sino con pequeños gestos repetidos. El respeto por levantarse temprano. El deseo de aprender cada día. El equilibrio de descansar cuando el cuerpo lo pide. El renacimiento no significa no caer nunca, sino aprender a levantarse con más serenidad. Cada crisis puede ser una tumba o una cuna. Quien descubre este equilibrio interior ya no persigue la felicidad como un objeto lejano, sino que la cultiva en cada instante. Hoy mismo, antes de dormir, elige un deseo que te mueva y un respeto que te guíe. Esa será tu primera semilla de renacimiento. El equilibrio personal es el inicio, pero no es el final. Porque cuando una persona renace en serenidad, su luz comienza a transformar a otros. Descubriremos cómo este renacimiento interior puede convertirse en una fuerza colectiva, capaz de cambiar al mundo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y dale like. El viaje está por concluir y la revelación final te espera. El viaje ha sido largo. Hemos visto imperios caer, guerras desatarse, y la sabiduría olvidada en los rincones del tiempo. Pero ahora surge una pregunta definitiva. ¿Qué sucede cuando el equilibrio interior de muchos se une? ¿Puede cambiar el mundo entero? Cada persona que cultiva deseo con respeto es como una chispa que ilumina su entorno. Un gesto consciente se multiplica, una palabra amable resuena. Y lentamente, la sociedad empieza a transformarse. Movimientos pacíficos que nacieron de individuos serenos y generaron revoluciones sociales sin violencia. La fuerza de la luz supera siempre a la de la fuerza bruta. El equilibrio no es solo una práctica personal, sino un acto de responsabilidad colectiva. Cada decisión consciente tiene impacto. Cada elección que respeta la vida crea ondas invisibles. Un río que fluye equilibrado nutre la tierra a su paso. Un bosque que crece respetando sus ciclos se vuelve hogar de vida abundante. Así, los individuos equilibrados se convierten en ríos y bosques de serenidad para la humanidad. Piensa en tu círculo cercano. Cada acto de deseo controlado y respeto consciente puede transformar tus relaciones, tu trabajo, tu comunidad. El equilibrio se expande, sin prisa, pero sin detenerse.
Incluso pequeños movimientos tienen consecuencias históricas. Una decisión de respeto en momentos críticos puede cambiar la historia de una nación. O al menos, salvar la armonía de su gente. Hoy, frente a crisis ambientales, sociales y emocionales, el equilibrio entre deseo y respeto se vuelve urgente. No es un lujo filosófico. Es la condición para la supervivencia y la paz. Imagina un mundo donde cada individuo actúa desde esta conciencia. Un mundo donde el deseo impulsa la creatividad y la innovación. Y el respeto garantiza que nadie ni nada sea destruido en el proceso. Ese mundo no es utopía, es posibilidad. El equilibrio es la clave de la serenidad. El legado que podemos dejar a quienes vienen detrás no está en grandes discursos, ni en teorías lejanas. Está en cada gesto diario, en cada decisión consciente, en cada acción que combina deseo y respeto. El mundo cambia cuando el individuo se transforma. El deseo y el respeto, juntos, crean la armonía. El equilibrio es la semilla de la serenidad. Y la serenidad es el principio de un futuro consciente. Si te inspiró, suscríbete, dale like y comparte. Camina consciente, equilibra tu deseo con respeto. Y sé parte de la transformación que la humanidad necesita.